Muy bien, pues yo creo que ya estamos todos. Vamos a empezar con esta primera ponencia en consonancia con la Universidad de La Rioja, UNIR, y vamos a conocer un poquito la historia del canon occidental y cómo nos ha influido en nuestra concepción del concepto del clásico. Mi nombre es Daniel Casado de Rocal, soy el director de una pequeña revista literaria muy modesta que pretende intentar llegar a los más distantes polos de la cultura para introducir la literatura y poder disfrutar de ella de una manera pues tanto académica como diletante, de una forma muy cercana pero también muy científica. Vamos a ver un poquito hacia dónde tenemos que virar este tema del clásico y la concepción del canon occidental como eje principal de nuestra ponencia. Voy a compartiros pantalla, esto es lo que vais a ver a continuación, y vamos a ver un poquito la idea de literatura de Diderot. Vamos a presentar primero el proyecto y a partir de aquí vamos a conocer un poquito la idea del canon y cómo nos hemos involucrado de lleno en la concepción de clásico. En la página web, en el landing de Literatura Diderot, tenéis literaturaδιderot.es, podéis ponerlo tanto en Google como directamente en la página web, en el link, y aquí tenéis la página web de la revista. No vamos a detenernos a explorarla en este momento, pero sí que vamos a ver hacia dónde tenemos que ir para conocer la historia del clásico y del canon occidental. Vamos a ir bajando en el landing de la web y vamos a ver, seguro que muchos de vosotros lo habéis visto, tanto en redes sociales como en la página web, un acceso directo a la conferencia. Los que estáis ya unidos aquí ya habéis entrado, pero hay otras personas que quizás en posteriores ponencias, tanto en el landing de la web como a través de redes sociales, vamos a poder entrar directamente a la ponencia. Seguimos bajando en la página web, en la página principal, y vemos algunos artículos, algunos juegos literarios y demás curiosidades que seguro que son de vital importancia. Tenemos también algún recurso como la línea temporal, una línea temporal muy completa que ya explicamos en anteriores conferencias, y ahora vamos a ir hacia abajo. También tenemos el mapa de literatura de Diderot, un mapa muy completo con todas las curiosidades e historias de la literatura que están compiladas pues de una forma geográfica y muy visual para que todo el mundo las pueda ver. Y si seguimos bajando, vamos a ver los movimientos literarios en los que vamos a profundizar más adelante. Bien, llegamos al final del todo y nos encontramos el apartado de recursos didácticos. Vamos a conocer un poquito la historia de los recursos didácticos que ofrecemos, tanto la línea temporal ya vista, el mapa de literatura de Diderot y las conferencias, que es en este caso el tema que nos ocupa. Vamos a hacer clic en conferencias, nos va a llevar a la página oficial donde están recogidas todas las conferencias, tanto las que hemos impartido en esta universidad, en UNIR, como las que hemos impartido en otras y vamos a impartir más adelante. Tenemos esta que impartimos en el Congreso de Vitoria-Gasteiz, Tártalo, la presentación del proyecto UNIR y después nos vamos a encontrar la conferencia actual, el canon occidental, que es un clásico. Y es a donde nos vamos a dirigir a continuación. Vamos a ver esta página, vamos a detenernos en qué es un clásico. Aquí tenemos de nuevo el acceso directo a la conferencia y más conferencias que nos lleva a la página de todas las conferencias que podéis observar. Tanto esta conferencia como las anteriores, vamos a verlo en un ejemplo aquí en la sección de órbitas literarias, las tenéis disponible en formato vídeo. Aquí está la primera conferencia que impartimos hace un mes y en formato presentación podéis disfrutar de ella y de todo el contenido que vamos a ver a continuación. En este caso, volvemos de nuevo a las conferencias del canon occidental. Aquí vamos a encontrar dos partes principales. La primera es el WooClub. Un Book que seguro que vosotros y vosotras que habéis recibido pedagogía universitaria, seguro que ya habéis utilizado, es un recurso para poder de una manera muy cercana colaborar entre todos para obtener una respuesta. En este caso introducimos el código UKCOAT, ya lo tenemos aquí, nos unimos al evento y os voy a pedir que nombréis 5 clásicos. Por ejemplo, vamos a poner aquí la Divina Comedia, la primera que se me ocurre, la Divina Comedia. Le damos a clic y ya se ha enviado la respuesta. Al final de la ponencia vamos a ver un poco una nube de ideas de cuál sería la concepción de vosotros del concepto de clásico. Espero que no se me olvide. Bien, si seguimos bajando en esta página encontramos la presentación oficial que tenemos aquí presente y el vídeo de la conferencia que se subirá más adelante.
vamos a empezar con el tema de la conferencia. Bien, vamos a trabajar sobre un concepto muy básico que es el canon occidental. Se extrapola hasta niveles que no son tan contemporáneos, porque quizás tenemos la conciencia de que el canon occidental se ha establecido a partir de la Ilustración o a partir del siglo XVIII, siglo XVII, lo cual es erróneo, ya que hay vestigios incluso desde hace más de 4.000 años de un canon occidental implantado con origen en Oriente y que luego se va a traducir hacia el territorio, va a hacer una anábasis hacia el territorio europeo y hacia Occidente. Pero bien, vamos a conocer en primer lugar qué vamos a tratar en esta idea de la ponencia del clásico y el canon occidental. Este va a ser el índice, vamos a conocer el origen del canon occidental, un repaso por toda la historia del canon, desde la década sumeria hasta la Ilustración y el humanismo del siglo XVII y siglo XVIII. Después vamos a conocer la idea o las teorías que barajan los expertos. En concreto vamos a seleccionar 3 expertos, que luego vamos a decir por qué los hemos seleccionado, que van a ser Harold Bloom, T.S. Eliot y Maria Coetze. En tercer lugar, vamos a ver la Escuela del Resentimiento. ¿Por qué tiene este nombre? Y es muy curioso. Durante finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se mantuvo una cordial conversación entre expertos y se llegó a la idea de que el canon occidental no estaba bien planteado, sino que adolecía de una serie de problemas que estaban vinculados con el peso que tenía el hombre dentro de ese canon. Entonces, a partir de ese resentimiento, de esa praxis que querían introducir dentro del canon, surge esta escuela que también se puede llamar contracanon, pero que con un poco de mordacidad Harold Bloom la llama la escuela del resentimiento, que luego vamos a ver a continuación. Ya por último, vamos a ver qué dicen los expertos actuales del canon y vamos a proponer un canon objetivo que se basa en los principios de literatura y de arte. Antes que nada, para comenzar, quiero lanzaros la pregunta. ¿Para qué? No hace falta que contestéis, sino es una pregunta retórica. ¿Para qué tenemos la necesidad y por qué tenemos la necesidad de clasificar y de elegir? Vamos a ver un fragmento de un vídeo, nada, un minuto, que yo creo que lo va a ejemplificar de manera muy clarificadora. Vamos allá con 8 libros maravillosos que probablemente te gusten, 6 libros que cuando te 5 novelas que te cambiaron la vida. ¿Te gustaría empezar un libro de esos que hacen que te... Cada vez que alguien me dice, recomiéndame un número de 257 libros, 3 libros cortos que no vas a poder leer. ¿Libros? ¿Qué le recomiendo a mis amigas cuando me dicen, por dónde? Estos fueron mis 10 mejores lecturas. 3 libros de menos de 150 páginas. Te recomiendo 5 libros cortos que contienen conocimiento. El libro le recomiendo al niño Ranking libros. Estos son 10 libros que tienes que leer antes de morir. Meditación, una obra que... Bueno, yo creo que queda un poco claro la idea de por qué tenemos la necesidad de elegir, tanto en una sociedad que se rige por la inmediatez como por la falta de tiempo y por la sobreexposición y el FOMO, es decir, el miedo a perder la oportunidad de leer una gran obra, tenemos la necesidad de elegir. Pero sobre todo, esta frase es cristalina en cuanto a la elección del canon, es 10 libros que tenemos que leer antes de morir. Esta es la frase más importante de toda la ponencia, antes de morir. Tenemos muy poco tiempo para leer todos los libros que se han escrito y que se han publicado. Por eso tenemos la necesidad de poder elegir los que más nos van a aportar. No podemos perder la oportunidad de leer un gran libro mientras estamos leyendo otro que no tiene ningún tipo de importancia ni sustancia. Por eso necesitamos, a través de la seguridad y de la aprobación cultural y de que alguien nos diga, este libro te va a aportar algún tipo de sustancia para tu vida, tenemos que elegir ese libro que va a formar parte de nuestro canon. Al final vamos a leer en nuestra vida un promedio de unos 2.000 libros y se publican en España como mínimo unos 10.000 al año y ya me parecen pocos. Con lo cual tenemos que saber elegir muy bien todos los libros que vamos a poder leer en nuestra vida. Bien, dicho esto, vamos a empezar con la historia del canon. ¿Dónde nace el canon occidental? Y es muy curioso porque nace en las Edubas de Mesopotamia, en Oriente, pero transmigra esta idea del canon hacia un canon más actual, que es donde va a nacer la idea del escriba y del copista. En las Edubas, que eran las escuelas más antiguas de Mesopotamia, alrededor del 1700 a.C., arriba del todo tenéis una línea temporal que va a ir avanzando conforme vayamos desarrollando la ponencia. Y, perdón,
y que va a tener una importancia porque vamos a ir viendo por dónde va la línea temporal. Bien, las eduvas en su origen eran este compendio de escuelas donde los niños hacían un ejercicio de copia de todas las obras fundamentales de la literatura sumeria. En concreto, aquí nos vamos a encontrar con un término que ha surgido a partir del siglo XIX, siglo XX, que es la década sumeria. Es decir, la selección de textos canónicos que van a conformar los copistas desde las escuelas hasta después que se conviertan en escribas y en copistas oficiales del reino. Vamos a conocer unos cuantos de ellos. Aquí tenéis un despliegue de los 9 primeros. Como veis, están muy enfocados hacia la liturgia de las figuras deificadas. Es decir, no vamos a encontrar, sí vamos a encontrar a veces, pero es muy complicado que encontremos la figura de un campesino o de una persona mundana, una persona que esté haciendo cosas rutinarias, porque la literatura naturalista en este momento no incita al lector a conocer los parámetros de una sociedad como esta, como la de Sumer. Sin embargo, sí que nos vamos a encontrar con política, con dioses, con viajes y sobre todo con luchas intestinas entre las figuras como Gilgamesh, como Marduk, etcétera. Y al hilo de esta idea de Gilgamesh, vemos que aquí son 9, falta una última obra de la década que va a ser la epopeya de Gilgamesh. Aquí hay un poquito de contradicción dentro de la historia de Gilgamesh, ya que la epopeya de Gilgamesh, tal y como la conocemos, el poema completo que llega a nuestros días en forma de esta magnífica edición de cátedra, por ejemplo, no es el poema oficial que recogen los copistas de Sumer o de las eduvas del siglo XVIII a.C. o incluso del siglo XXII a.C., cuando se tienen los primeros vestigios de esta obra. Sin embargo, sí que hay un Gilgamesh con B al principio en lugar de G, que va a reflejar la figura del rey de aquella época de Mesopotamia y que se va a glorificar y se va a sacralizar a partir de distintos testimonios. Si tenemos que reseñar una diferencia sustancial, es la aparición del diluvio universal dentro de la epopeya de Gilgamesh. Pero el diluvio universal es de la Biblia. No, estamos equivocados. En la Biblia aparecen numerosos elementos reciclados de otras religiones y de otras culturas. En concreto, una de ellas es el diluvio universal. Vamos a ver, a partir de la lectura de estas obras canónicas y sobre todo de la recopilación de las eduvas, cómo van a ir apareciendo personajes como por ejemplo los mencionados aquí en la presentación. Ziusudra, en el Génesis de Eridu, donde aparece la primera figura Noé. Es decir, este sería el Noé mesopotámico. Después tenemos a Atrahasis, que sería un Noé un poquito más complejo y donde ya explica por qué los dioses mandan el diluvio universal. En concreto, como curiosidad, es porque hacían demasiado ruido. Y para que los humanos muriesen después de la creación de los dioses a partir de ellos, enviaron el diluvio universal porque el dios Enlil no podía dormir bien. Luego tenemos en la epopeya de Gilgamesh, ya oficialmente en el texto del año 1200 a.C., a la figura de Utnapishtim, que sería el Noé oficialmente babilonio, que sí que está presente en la época de Gilgamesh y que sí que va a tener un enfrentamiento con este personaje y a través de él vamos a conocer la figura más humana del héroe sumerio. Y por último ya la figura de Noé, que aparecería en los textos bíblicos del Antiguo Testamento en el 500 o 400 a.C., a grosso modo, ¿de acuerdo? Estas son cuestiones superficiales que tratamos de una manera muy somera, en las que hay que profundizar mucho para hablar bien, pero nosotros lo mencionamos aquí a modo de curiosidad. Si dentro del canon occidental y oriental en este sentido, porque del oriental recordemos que parte el occidental a través de una anábasis del territorio, lo que nos vamos a encontrar después es una obra que rivaliza en cuanto a contenido con el poema de Gilgamesh, que es contemporánea y que la vamos a encontrar en la biblioteca de Nínive de Asurbanipal. Luego llegaremos a eso, que es muy interesante. Este poema babilonio de la creación también tiene su origen durante el reinado de Nabucodonosor I y es a través de él que quiere gestionar un dominio de las deidades babilonias y sumerias y establecer a Marduk, que sería el dios supremo, este que viene representado en la magnífica portada de cátedra, como el dios ante todos los dioses, tanto los dioses rutinarios como los dioses del caos, perdón. Ea, que sería la tierra, va a asesinar a Kingu, que sería el prosélito de Tiamat, un enemigo dentro del Enuma Elis, y de ahí van a nacer
todo el corpus de los hombres, a partir de su sangre. Por eso se cree que los hombres han nacido corruptos de alguna manera. Bien, seguimos un poco con el canon. No habría canon sin una figura recopiladora, es decir, sin los expertos ahora mismo que han estudiado el canon y que lo están clasificando y taxonomizando, no existiría una figura de canon, no existiría una serie de reglas o estadísticas o una taxonomía clara de las obras que podemos entender como buenas para comprender todas las cuestiones que nos rodean y que nos pueden ayudar. El primer compilador y el primer recopilador fue Asurbanipal I, que seguro que vosotros ya lo conocéis, y que fue el que fundó la biblioteca de Nínive. Y es algo muy curioso porque a través de edictos reales y de proclamas y soflamas un poquito egocéntricas, pedía a todas las bibliotecas que circundaban la biblioteca de Nínive y sobre todo los territorios aledaños que les enviasen cualquier manifestación cultural que pudiesen encontrar escrita en tablilla. Bien, en el año 612 a.C., creo recordar que es ese año, llegan unos rebeldes a la biblioteca y al palacio de Asurbanipal y lo destruyen, lo reducen a cenizas. Eso va a hacer que la biblioteca se queme y lejos de desaparecer todo el contenido que estaba representado en esa biblioteca, si hubiera estado hecho de papiro, hubiéramos perdido la mayoría del contenido, igual que perdimos con la Biblioteca de Alejandría. Sin embargo, toda la historia de Gilgamesh y toda la historia de Babilonia estaba escrita en tablilla de barro. ¿Qué hace el fuego con el barro? Lo cuece y lo preserva para siempre. Vamos a ir avanzando en la línea del tiempo y nos vamos a encontrar que en el siglo 8 a.C. está la figura un poquito mítica de Homero, que no sabemos si existió. Hay muchos estudios que dicen que es un conjunto de aedos que se organizaron en función de salvar las tradiciones griegas del siglo XVIII y sobre todo recuperar la guerra de Troya, etc. Pero, en concreto, las dos obras fundamentales del canon occidental, y se da comienzo al canon occidental a partir de las obras La Ilíada y la Odisea, en ese orden de Homero. ¿Por qué forman parte del canon? Vamos a subrayar, no vamos a entrar en detalle a lo que es la trama, porque sobre todo no tenemos tiempo para ello, pero sí que vamos a enseñar unos pequeños esbozos, unos pequeños detalles sobre algunos criterios y características que la convierten en parte del canon. La Ilíada y la Odisea son obras universales, aunque estén centradas en un conflicto concreto, como puede ser la guerra de Troya o el regreso de Ulises a casa, de Odiseo en este caso, son temas universales a los que todo el mundo puede aplicar y todo el mundo puede comprender. Habla de conflictos comunes, es decir, cuando antes nos encontrábamos en el libro de los muertos o en el libro de los muertos de Egipto, perdón, o en el Rig Veda indio o en cualquier otra cultura mesopotámica, por ejemplo, encontramos literatura de dioses y literatura que está vinculada a los dioses, como luego veremos también en la literatura griega, sí que observamos que es el hombre, en este caso, los personajes principales de las novelas de Homero. Y son ellos los que a través de una serie de errores y equivocaciones van aprendiendo. A través de esa catábasis de Homero o ese viaje, ese nostos de la nostalgia de Odiseo, vamos a comprender el error del hombre y vamos a comprender también que no todo depende de los dioses, sino que también hay una parte fundamental que depende del ser humano. Esto lo hace también universal y comprensible para todos los públicos. Tiene madurez, innova con respecto a otros títulos, acabamos de decir, y consigue generar múltiples interpretaciones. Si hay algo maravilloso de estas obras es que no tienen una sola lectura unívoca, sino que van a generar múltiples interpretaciones independientemente del escritor o del investigador que se cruce con ella y que llegue a sus manos. Y ya por último, está redactada por un genio íntegro. Luego veremos qué significa esto. Lo vamos a recuperar después. Vamos a seguir con el canon. La palabra canon procede de Polícleto y fue el primer griego que estableció una serie de reglas que estaban determinadas por la palabra canon y que se refiere a esas reglas estéticas que confieren un modelo que se debe imitar, es decir, una serie de reglas que conllevan la perfección. A partir de ahí se genera la idea del canon, el canon en cuestiones pictóricas y en cuestiones escultóricas. Pero si nos vamos a la Atenas antigua, encontramos la idea de la paideia, que es esta formación cultural que pretende llegar a conocer de una forma visceral y de una forma globalizada todos los contenidos que sean útiles para nuestro aprendizaje. Esto también forma parte y es una idea del canon, porque a través de estas reglas
y de estas cuestiones perfectas, de alcanzar la perfección, conseguimos una idea canónica de lo que queremos llevar a cabo. A partir de ahí se genera todo lo siguiente. Y no se puede hablar de un canon occidental sin la mitología griega. ¿Por qué introducimos dentro del canon occidental los mitos, que sabemos que no son reales, pero que beben de una tradición folclórica, de un acervo popular muy, muy potente, que es el griego? Sobre todo depende mucho de literatura egipcia también, porque los griegos reciclaron mucho, mucho de los egipcios y de Mesopotamia, de los sumerios. ¿Por qué es importante? Porque a partir de la teogonía de Hesíodo y a partir de los mitos griegos, concebimos cómo son esas reglas de comportamiento. El hombre ya no es el que da la moraleja, sino es el Dios. Son los protagonistas de las propias historias que todos alabamos, son los personajes principales de estas obras, que nos van a trasladar una moraleja. Es decir, a partir de esa retórica, de esa ética que mantienen personajes como Edipo, como Antígona, etcétera, nos vamos a encontrar con moralejas que van a servir para aprender de una forma sustancial. Ya no leemos ensayos, sino que observamos ejemplos y a través de ellos nosotros podemos aprender también. Bien, seguimos un poquito con la historia del canon antiguo. Vamos a ver la parte de la antigua Roma. En concreto, vamos a ver tres personajes principales. Cicerón, que sería este, que hace alusión también a esta palabra tan bonita de guía de una ciudad y de acompañante, como lo sería Virgilio, por ejemplo, en Dante, y es quien filtra este canon objetivo dentro de la literatura romana. Coge lo bueno de otras literaturas, es algo en lo que estaban experimentados los romanos, cogen lo bueno de otras culturas, expurgan lo malo y se quedan con cuestiones altamente seductoras que van a inducir al aprendizaje de la literatura romana y sobre todo aprovechándose de otro tipo de literaturas como la griega. Horacio, en este caso, rescata el término nostalgia y también vinculado a lo que habíamos hablado antes con Cicerón, también recupera esta idea de volver al pasado, de recuperar otras cuestiones culturales como la de Grecia, como la de Mesopotamia o como la de Egipto, para poder aprender. Y hay un filtro que se establece a través de esta excelencia que recupera Horacio. Pero no seríamos nada en este caso sin Quintiliano, que habla sobre el canon romano. Es decir, es la primera persona que se hace la pregunta: ¿qué debo leer o qué debe leer un joven para formarse como X? ¿Qué debe leer un joven para formarse en literatura, en matemáticas, en ética, en filosofía? Y a partir de ahí se generan una serie de listas y una taxonomía precisa sobre lo que significa el canon dentro de las escuelas y bueno, dentro de las instituciones de aprendizaje. En este caso luego veremos cómo es traducido a la escolástica medieval. Bien, aquí tenemos que hacer un breve lapso y una breve cesura en cuanto a el canon bíblico. Después del imperio de la caída del Imperio Romano, se produce en Europa una época oscura que podemos denominar Edad Media y que aun siendo una época extremadamente fecunda, sí que es verdad que en cuanto a manifestaciones culturales y literarias, peca un poquito de adolecer de una censura previa que viene de la Iglesia y viene de la Sagrada Biblia, de las Escrituras, del Antiguo y el Nuevo Testamento, que componen el canon principal de una literatura prácticamente litúrgica y prácticamente ejemplar de lo que van a ir apareciendo posteriormente en las obras canónicas de la Edad Media. Se implanta este canon bíblico y a partir de ese momento, durante la Edad Media, vamos a encontrar que dependemos del canon de la fe, tanto Hechos Apostólicos, Sagrada Biblia, como otras obras principales, y del canon de la razón, que proviene de las enseñanzas de tanto de la literatura griega, en este caso como Aristóteles, como de Virgilio y Ovidio, de la literatura romana, donde vamos a encontrar estos representantes de la razón y el alcanzar la eudaimonía aristotélica que queremos a través de estas cuestiones del canon. Hay tres conceptos principales dentro de la Edad Media que tenemos que resaltar que conforman una idea del canon bastante plausible, que es la auctoritas y el magister dixit, que son dos conceptos en latín que sirven para decir esto lo dijo alguien con autoridad y como es un maestro en su campo, no se le puede rebatir con ningún argumento. Es decir, es como utilizamos hoy las normas APA o las Chicago. Si lo dijo X persona, tiene relevancia argumental y relevancia teórica y por eso no podemos, no podemos decir que está equivocado.
Y por último, sí que es verdad que la escolástica medieval impuso una serie de doctrinas que se introducen en las clases y en las universidades, y son tres conceptos: la lectio, la lección, es decir, el maestro imparte su lección, su lectura, y luego la glosa, que ya veníamos anteriormente de unas notas a pie de página o notas en los márgenes del libro de los muertos del Antiguo Egipto, pero bien es cierto que ahora encontramos ya notas a pie de página mucho más concretas, como en este caso en las ediciones medievales. Y ya por último, el disputatio o debate. El disenso es una de las mayores, es uno de los mayores legamos en el que nace el conocimiento. A través del disenso nos conocemos tanto de manera circunstancial, de forma paralela y a través de una serie de ideas que normalmente son contrarias, pero que a través de ellas llegamos a un consenso, o de no llegar conocemos la opinión de la otra persona. Todo esto forma parte de la idea del canon medieval, que introduce el canon de la fe y el canon de la razón para establecer unos vínculos con esta idea de un poquito de la dictadura de la censura a través de los textos bíblicos. Bien, vamos a ir un poco con el humanismo y el concepto del clásico. Dentro de esta época del Renacimiento y sobre todo del periodo de la Ilustración, nos vamos a encontrar con obras de sustancial importancia, como por ejemplo las de Shakespeare. Es decir, hay autores como Harold Bloom que aseguran que el canon occidental comienza con Shakespeare. No podemos olvidarnos de Homero y de toda la época romana, pero el canon occidental empieza con Shakespeare y es uno de los principales clásicos. Son teorías y cada uno puede estar de acuerdo con ellas o no. En concepto, en concreto, el concepto del clásico nace del siglo II después de Cristo en la obra Noches Áticas de Audio Gelio, que nos asegura que la escritura debe depender de una calidad que está intrínseca dentro de la cultura romana. Es decir, estaban los clásicos, que serían los altos cargos de Roma y la gente con buenas virtudes, y luego estarían los proletarios, que serían los vulgares, los proletarios, en definitiva, que no estarían vinculados a un dominio de la cultura. Por eso, a partir de ese momento, se estipula el concepto clásico como obra clave de la literatura que se rige por unas reglas canónicas y que a partir de una calidad del genio íntegro puede generar un clásico de la literatura. Bien, seguimos para avanzar un poquito porque nos estamos quedando un poco atrás con la historia y nos vamos a centrar en la Ilustración y el neoclasicismo. Esta es la última parada dentro de la historia porque luego vamos a ver un poquito qué decían los expertos. Bien, dentro de este proceso de la Ilustración y del neoclasicismo tiene lugar el origen oficial del canon. A través de esta necesidad de encontrar el idealismo y la perfección, vamos a generar, posteriormente en el romanticismo también, vamos a generar una especie de vínculo ideal y muy romántico para encontrar una serie de clásicos y obras que sean universales de cualquier manera y nos abarquen a todos. Este concepto se resume con que el clásico dentro de la Ilustración en el clasicismo es estático y tiene una serie de pros y una serie de contras. Pros, para algunos, que el clásico contiene un pasado universal. A través del pasado universal del clásico conocemos toda la historia y lo que han experimentado nuestros ancestros hasta llegar hasta nuestros días. Mientras que en la contemporaneidad del siglo XVIII hablaban de que el presente es mutable. Teníamos el privilegio de poder elegir nuestro futuro a través de ese presente que estamos ejerciendo. Entonces, dominar el presente significaba también ejercer un influjo sobre las generaciones del futuro. Por ello, el clásico está escrito por un genio, mientras que en la actualidad, en la Ilustración, este tiempo es importante que se escuche actualmente con los problemas actuales. Es decir, aunque sea universal un clásico como la Odisea, de nada sirve que lo conozcamos durante la Revolución Industrial porque no nos afecta para nada en ese sentido. Un poquito más avanzada la historia, por supuesto. Tienen que ser obras naturales, obras reales y obras que se vinculen con nuestros problemas de la actualidad. Por eso el concepto clásico queda relegado en segundo plano y aparecen obras un poquito más individualistas y mucho más egocéntricas, digámoslo en ese sentido, porque los protagonistas no son la cultura, sino que son una persona con problemas de la mundanidad y problemas del día a día. Mientras que las historias del clásico son historias épicas y que envuelven a sociedades conjuntas. Bien,
creo que hemos llegado a este parón sobre la historia del clásico y ahora vamos a conocer lo que dicen todos los expertos sobre el canon occidental. Es muy importante que prestemos atención porque luego vamos a hacer un pequeño ejercicio, una pequeña colaboración que seguro que os va a gustar, sobre todo porque vais a poder intervenir no en la ponencia, si no queréis, sino externamente. Bien, aquí tenemos algunos de los clásicos, de los expertos que hablan sobre el concepto del clásico, sobre el concepto del canon occidental. Voy a recomendaros una serie de libros para que los que estéis interesados os podáis introducir más, tanto de estos expertos como de los siguientes. Y vamos a conocer un poquito la figura de, en este caso, Harold Bloom. Harold Bloom es un escritor estadounidense que ha llegado a nuestras bibliotecas y librerías gracias a este libro, publicado en una genial edición por Anagrama, y que se titula El canon occidental. Efectivamente, en él se imbrincan todos los temas que hemos presentado en esta ponencia, es decir, todas las cuestiones un poquito contradictorias, pero a la vez muy polémicas, que lo que quieren es hablarnos sobre cómo taxonomizar la cultura y la literatura desde Shakespeare, incluso un poquito antes, hasta nuestros días. Ha habido mucha polémica y es muy controversial esta obra, por lo que vamos a ver a continuación, pero a la vez también la recomendamos porque es muy necesario saber todos los palos que tocan los expertos y todas las cuestiones que dicen. En concreto, hay una cuestión muy importante, es los criterios para seleccionar un clásico. Es decir, parte de esta ponencia es el canon occidental y ahora vamos a ver el concepto del clásico. ¿Qué es un clásico para tanto para ustedes como para nosotros como para los expertos? Un clásico debe depender de estos tres factores según Harold Bloom. Intertextualidad, es decir, que el texto esté correlacionado con otros autores y con otros textos, que beba de otras fuentes para poder reflejar sus argumentos. No necesariamente tiene que ser un texto ensayístico, sino que puede ser una novela, pero todas las novelas que están conformadas dentro del canon y que forman parte del concepto clásico dependen de esta intertextualidad y de que estén basadas en ideas preliminares o en alusiones a otras novelas anteriores. Originalidad. Esto es un poquito contradictorio, pero si lo, si lo, si lo pensamos bien, tiene su sentido cuando vemos que en las obras originales aparece un carácter novedoso. No estamos hablando de esa alusión previa a otras obras. Se puede hacer una alusión a través de una cita, a través de una idea. Durante el romanticismo se estilaba mucho copiarse unos a otros, pero a la vez generar una serie de obras originales eh, que iba mucho más allá del simple análisis hermenéutico. Por lo tanto, después, ya por último, el último criterio que establece Harold Bloom es el de la inmortalidad. La obra debe superar o debe sobrevivir a su genio literario y sobre todo a su cultura, debe perdurar. Para Harold Bloom, por lo tanto, una obra contemporánea no puede ser un clásico, porque tenemos que observar cómo va a ir evolucionando esa cultura del clásico cuando tanto la sociedad en la que se gestó y el autor o la autora que se manifestó a través de ella ya no estén. Con lo cual vemos que esa obra, si ha permanecido inmortal, puede ser considerada un clásico. La Tierra Baldía, de T.S. Eliot, es otro de los grandes clásicos de la literatura, porque efectivamente ha transgredido a través de una lírica muy compleja. Es una obra que está escrita, creo que en el año 1919, y que nos va a presentar un poema extremadamente complejo de analizar. Es un poema muy, es un poemita muy corto, no llega, en esta edición creo que no llega a las 100 páginas, pero es tan complejo y requiere unos niveles de conocimiento tan altos que antes estaba compuesto de casi el doble, su extensión era el doble, pero Ezra Pound, otro de los autores también del modernismo inglés y del modernismo americano, le dijo que por favor lo expurgase y lo cortase a la mitad. Aún así, tenemos una de las obras más clásicas de la literatura universal y también a su autor, que fue Premio Nobel de Literatura. T.S. Eliot habla sobre una serie de cuestiones para identificar a un clásico. En este sentido, estos son los criterios de selección de un clásico. ¿Tiene madurez? Nos hace unas preguntas a nosotros T.S. Eliot desde la distancia. ¿Tiene madurez? ¿Está escrito por una persona que conlleve una dialéctica compleja y una madurez? ¿Tiene amplitud? Es decir, puede ser extrapolado a otras cuestiones, puede tener múltiples interpretaciones. ¿Está escrito por este genio íntegro o es una persona que ha seguido los cánones modélicos y que ha implantado todas estas cuestiones dentro de su obra? ¿Es esta persona un genio íntegro? También lo tenemos que
saber más adelante, no lo podemos conocer ahora mismo. Y tiene conciencia histórica este libro, es decir, ha tenido en cuenta todas las opiniones y todas las cuestiones históricas a las que hace referencia dentro de esta novela. Lo veremos más adelante. Simplemente quiero presentaros los criterios. Luego vamos a hacer este ejercicio para poder ver cómo se aplican todos estos criterios dentro de la selección de un clásico a través de un pequeño juego. Mario Coetzee, también otro Nobel de Literatura, nos dice que para, para identificar un clásico y para seleccionar un clásico debe tener innovación y excelencia artística. Es decir, que presente algo novedoso, pero que a la vez sea bueno y de calidad. Perdurabilidad e influencia duradera. Lo mismo, que sea inmortal. Volvemos a la idea de Harold Bloom. Tiene relevancia universal, es de un carácter universal y puede referirse y hacer referencia a varias cuestiones que estén dentro de ese canon. No lo sabemos. Capacidad de generar múltiples interpretaciones, lo mismo que hemos visto anteriormente con la Ilíada y la Odisea. Es decir, para esta persona, estos criterios estarían cumplidos en las obras de Homero de la Grecia clásica del siglo VIII a.C. Sin embargo, vamos a ver que no solo están los expertos, sino que también está la escuela del resentimiento. Lo explico de manera muy residual. Esta escuela o este movimiento surge porque se observa, claro está, se observa un viraje hacia una literatura dominada por los hombres a partir del siglo XIX y siglo XX. Por esto surge esta escuela que sería un grupo de personas que están en contra de los cánones establecidos. Se llamaron a sí mismos el contracanon, es decir, establecieron unos parámetros para elegir el contracanon que iría en contra de esas reglas de la perfección que estarían adscritas exclusivamente a hombres, y por eso está también este término, el del resentimiento. Esto lo habla Harold Bloom en su libro El canon occidental y habla sobre ese resentimiento que hay en esos autores o autoras, en este caso, que por no haber cumplido su sueño de entrar dentro del canon, están resentidas con ese trabajo. Esta es la teoría y independientemente de las cuestiones subjetivas, así es como se la presenta Harold Bloom a todo el mundo a través de la escuela del resentimiento. Nosotros lo hemos llamado aquí para darle este espacio también y para darle esta voz a las mujeres que van a ser muy importantes en la selección también del canon posterior que vamos a introducir. Virginia Woolf, Una habitación propia, un texto de sobra conocido por todos nosotros y que habla sobre buscar el lugar de la mujer dentro del mundo editorial y sobre todo prefigurar y preconfigurar un lugar dentro de la casa, dentro de donde ejerce su vivienda, donde está viviendo, para poder escribir. Es decir, que no esté vinculado a otro espacio, a un negocio o a un lugar que comparta con, en este caso, otro hombre, sino que dependa exclusivamente de su presencia allí y de una hoja de papel o de una máquina de escribir para que pueda desarrollar las cuestiones relacionadas con la literatura. En esta obra habla sobre el sometimiento de la mujer y la supremacía del hombre, que tanto critican y con la que tanto estamos en contra, por supuesto. Adrienne Rich, otra de las teóricas más importantes de la literatura feminista. En este libro y en otros tantos, habla sobre estos criterios también para seleccionar un clásico. No solo se queda con los criterios del canon occidental, sino que establece otra serie de criterios más actuales y que reconfiguran un poquito la idea del canon. En este caso tenemos inclusión de las voces de mujeres en las obras. Para Adrienne Rich, si una obra no incluye las voces de las mujeres, no puede ser considerada como parte del clásico. Vamos a ver a continuación la conexión entre política y literatura. También, de una forma ecocrítica, Adrienne Rich trata la trama del relato como algo muy importante que vincular con la política y la literatura en ese momento y la cultura. Es decir, son inseparables para ella. Y ya por último, la revisión de los cánones establecidos. Si la obra genera una conversación entre el canon anterior y el canon actual, es decir, no hace falta que sea explícita, sino que a través de la trama se genera ese movimiento y esa necesidad de poder revisar los cánones actuales, los cánones establecidos, entonces vamos a encontrar que también puede ser considerada como una obra de calidad y un clásico de la literatura. Y ya por último, Gayatri Spivak tiene un libro muy interesante, es un pequeño artículo cortito que habla sobre una experiencia personal y sobre todo de una experiencia concreta de una mujer que se llama ¿Puede hablar la subalterna? Y habla sobre evitar el silenciamiento de las mujeres, por supuesto, apoyar el multiculturalismo liberal y no estar siempre adscritos a una búsqueda del chivo expiatorio, es decir,
valorar la obra por una cuestión práctica y por una cuestión de calidad, pero que no esté sometida en ningún caso a la elección a la presencia de la obra en el canon literario solo por unas cuestiones de sexo. Bien, ahora vamos a ver un diagrama muy interesante sobre el concepto del clásico. Vamos acabando un poquito esta etapa, que es la tercera sobre la escuela del resentimiento o el contracanon, y vamos a ver el testimonio de tres personas muy importantes dentro de las que ya hemos visto. Esto es un pequeño repaso sobre todo lo anterior, pero que os va a servir también como juego. Vamos a partir del texto literario. Vamos a llegar aquí y vamos a ver que el texto literario está enmarcado en un cuadrado negro, parte de una serie de premisas y a las que tenemos que hacerle una serie de preguntas. Están señalados con unos cuadrados y unos diagramas y unas tuberías a modo de tubería en el color del que depende cada autor y lo que dijo cada autor, y vamos a ir viendo poco a poco si podríamos mm, establecer, establecer una conexión entre ese clásico, ese texto literario, y lo que va a ser un clásico de verdad. Bien, el texto literario. Elegid vosotros el que queráis, ¿de acuerdo? Y podemos hacer nosotros las preguntas convenientes que vienen aquí señaladas. A través de ello vamos a saber si este clásico, que es un clásico que está propuesto para serlo, efectivamente va a serlo según las leyes establecidas por estos expertos. Partimos de T.S. Eliot. ¿Tiene madurez el clásico? ¿Tiene madurez el texto literario? Debe ser una obra de mente madura y debe ser creado por una civilización o una lengua que haya madurado. Aquí vamos a responder de una forma u otra. Vamos a responder, por ejemplo, que no, no creemos que tenga madurez. Vamos a ir hacia abajo y vamos a ver lo que decía Coetzee sobre esto. ¿Tiene innovación artística? Vamos a ir diciendo que sí, porque si decimos que no, ya vamos a encontrarnos con que efectivamente no va a ser reconocido como un clásico ese texto. Sí, tiene perdurabilidad y tiene influencia duradera también. La obra debe mantener su relevancia a lo largo de la historia. ¿Tiene relevancia universal? Vamos a responder que sí también y nos vamos a ir a la siguiente pantalla. ¿Tiene capacidad para generar múltiples interpretaciones? Ya hemos visto que hemos respondido que no anteriormente, no podemos seguir respondiendo que no o ya sabríamos que no es un clásico. Efectivamente, tiene capacidad de generar múltiples interpretaciones el texto que hemos escogido. Ese texto, efectivamente, tanto para T.S. Eliot como para Mario Coetzee, son clásicos. Sin embargo, ahora ven que ustedes que se desprende una tubería amarilla del concepto si es un clásico, y es que hay que añadir que en la contemporaneidad, gracias a las investigaciones de las mujeres y en este concepto de Adrienne Rich y de la incorporación de estas voces, vamos a dar importancia a otro tipo de testimonios, como por ejemplo, ¿hay conexión entre literatura y política? Si decimos que no, entonces no sería un clásico. Nos estamos yendo hacia la rama de la izquierda, por aquí no sería un clásico. Si decimos que sí, volvemos otra vez. Revisión de los cánones establecidos. Si decimos que no, no es un clásico, y si decimos que sí, nos vamos a la inclusión de las voces de las mujeres. Y efectivamente este sería el clásico por antonomasia, que ojalá que llegue a serlo cualquier texto que ustedes hayan elegido, porque eso significaría que respeta todas estas cuestiones de las que hablan los autores. Vamos a ver un juego in situ antes de pasar a la actualidad. Lo vamos a tener aquí referenciado, aquí abajo. Estamos en la misma página de la conferencia, lo tienen aquí disponible, justo abajo del todo, después del Google Lab. Vamos a introducir, por ejemplo, aquí la campana de cristal de Silvia Plath. Introducimos para meter algunos clásicos más. Ustedes pueden ir respondiendo también a los 5 clásicos que crean convenientes. Debajo de la presentación hay un pequeño juego, un quiz literario. Vamos a darle clic y nos va a llevar a la página que es un clásico. En esta página vamos a tener que seleccionar nosotros un texto literario, el que nosotros queramos. Es decir, vamos a hacer una prueba con el texto que nosotros hayamos querido seleccionar. Vamos a seleccionar, por ejemplo, ya que vemos aquí a George Orwell, la obra 1984. No lo vamos a decir todavía porque el programa no nos lo pide, pero sí que vamos a elegir nuestro libro y vamos a responder unas preguntas. ¿Tiene madurez? Y esto es un quiz y es un diagrama que va a ir siguiendo la estela que nos ha marcado el diagrama que hemos visto anteriormente, que vamos a poder verlo aquí a continuación. Bien, vamos a recuperar el diagrama. Aquí está. Y lo vamos a ver a través del diagrama también. Bien, seguimos respondiendo a las preguntas. ¿Tiene madurez 1984? Sí, vamos a decir que sí tiene madurez, ya que es una obra especialmente madura, aunque está construida pues, a finales de la obra de Orwell.
Bien, ¿tiene amplitud? ¿Se podría, dentro de las limitaciones formales, expresar la mayor parte de gama de sentimientos de una sociedad? Yo creo que sí, que puede tener amplitud, 1984, sobre todo porque es una obra que recomendamos especialmente. De hecho, pueden introducirlos dentro del Book Club para seleccionar sus 5 clásicos. ¿Está escrita por un genio íntegro? Depende. Es ineludible que George Orwell era uno de los grandes genios de la literatura distópica y por eso creo que debemos seleccionar que sí, efectivamente, debe ser un genio íntegro. ¿Tiene conciencia histórica? Bebe mucho de las literaturas rusas, de Evgeny Zamyatin, de 1929, con su obra Nosotros, bebe mucho de la conciencia comunista, bebe mucho de las dictaduras formales que había en aquella época, entonces creo que sí, que podemos decir que tiene conciencia histórica. Bien, hemos llegado a la pestaña 1984, sí es un clásico. Vamos a introducir aquí la obra que nos la pide, 1984, y vamos a darle a OK. Sin embargo, no ha acabado todavía el quiz, ya que como hemos visto anteriormente en la conferencia, aunque haya conseguido tener conciencia histórica, sí que tenemos que volver a la idea de Adrian Rich sobre qué es un clásico. ¿Hay conexión entre literatura y política? Por supuesto, 1984 tiene una gran conexión entre la literatura y política. ¿Revisa los cánones establecidos? Bueno, hay un proceso, quizás esta es una pregunta un poquito más ambigua, que requiere de un análisis más complejo, pero bueno, vamos a decir que sí, porque hay una serie de eslabones dentro de la obra 1984 que puede formar parte de ese nuevo canon. Ahora bien, ¿hay inclusión de la voz de las mujeres dentro de 1984? No, quizás no hay tanta voz de mujer dentro de la obra de 1984, es parte de una hegemonía principalmente masculina y debemos decir que lamentablemente no hay voces de mujeres dentro de la obra de 1984, con lo cual, desgraciadamente, lo sentimos, pero aunque ha pasado el baremo de T.S. Eliot y Coetzee, tu libro se queda muy atrás según las perspectivas de Adrian Rich. Aquí lo podemos introducir, el libro que queramos, pero bueno, la idea es básicamente que vosotros podáis jugar desde vuestra casa, decir que es un clásico y ver según este parámetro y este diagrama si efectivamente corresponde con las ideas de clásico. Bien, como se nos está acabando un poquito el tiempo, vamos a ir un poco rápido con estas cuestiones de la actualidad del canon. Simplemente os voy a lanzar una serie de autores que son de vital importancia para la comprensión del canon actual y son Italo Calvino, a través de un libro muy importante que define la necesidad de leer los clásicos. Después nos vamos a ir a Said con su libro Orientalismo, es una auténtica maravilla que explora esta intencionalidad que hubo por sacralizar la figura de Oriente en el siglo XVIII a través de diferentes viajeros que decían que habían ido a la India, China, Japón, etcétera, y volvían una gran, con una gran gama de historias que contar y demasiado románticas, que lo que hacían era generar una expectativa muy alta sobre Oriente, que luego cuando iban efectivamente los viajeros a Oriente se quedaban decepcionados, no por encontrar una cultura poco atrayente, sino porque no había cumplido las expectativas impuestas, término que Said bautizó como orientalismo. Nos dice que no hay que idealizar culturas ni fiarse de la alteridad, simplemente hay que saber lo que hay y comprobarlo uno mismo. Evitar romantizar tanto el canon occidental como el oriental sin haberlo leído, por supuesto. Nosotros no podemos decir que Guerra y Paz es una maravilla porque de momento no hemos tenido la oportunidad de leerlo. Y la prevalencia de una cultura son sus manifestaciones endémicas. Ya por último, os recomendamos un libro de un autor español, el hijo de Jorge Guillén, que bueno, pasó casi toda su vida en París, pero aún así es español, y que es Entre lo uno y lo diverso, un maravilloso manual sobre literatura comparada, donde nos explica que la literatura comparada se encarga de esta búsqueda y ordenación de formaciones temporales que procuran conectar todos los eventos históricos a través de la literatura. También hace alusión a eso que decía Harold Bloom sobre el intertexto y genera una búsqueda de los géneros literarios a través de un motor propio. Bien, ya por último vamos a resaltar los fundamentales de literatura de Diderot. Ya hemos llegado a la idea del clásico y vamos a presentaros nuestra propuesta. Esta es una idea muy subjetiva, ¿de acuerdo? Nos basamos en algunos de los parámetros que hemos visto anteriormente, pero dentro de la revista Literatura de Diderot queremos establecer no una serie de clásicos, sino una serie de fundamentales. Es decir, la misma palabra lo dice, una literatura que sea
accesible, pero que a la vez requiera de una necesidad y que cumpla esa necesidad con el problema que se establece. Son fundamentales. Vamos a ir a literatura Diderot. Aquí vamos a cerrar estas pestañas, vamos a ir a literatura Diderot y vamos a encontrar en esta página que ya hemos visto antes, que es la página web de la revista, 4 entradas al principio, tanto Diderot, contacto, arte, que nos encanta, y movimientos literarios. Vamos a profundizar en los movimientos literarios y nos vamos a ir a la parte del canon occidental. En esta parte vamos a encontrar toda una caterva de movimientos literarios, está compuesto por unos 52, ya lo veis aquí, que conforman prácticamente todo el canon occidental y todo el canon oriental también, que lo vamos a ver a partir de China y de Japón. Luego podemos ampliar a través de otredades. En este caso serían otras literaturas que vamos a encontrar, por ejemplo, en India, o textos persas, o textos, por ejemplo, en este caso el Popol Vuh de Perú. El Mahabharata, Ramayana, Panchatantra, todos los textos védicos que nos van a acompañar a lo largo de la historia, antes de incluso la literatura como tal. Vamos a hacer un repaso por todas ellas. Este sería nuestro modelo de canon fundamental. Todas las obras que uno debe aprender en su vida. Eso está compuesto por unas 2.000 o 3.000 obras más o menos y es muy asequible. Es decir, creo que a través de las lecturas de todos estos autores podemos llegar a un conocimiento completo de la literatura universal. Vamos a la pestaña antes de la literatura, es decir, antes de que la literatura se hiciese un dogma y creencia. Encontramos Epopeya de Gilgamesh, Enuma Elish, y siempre que veis esta pestaña de análisis completo aquí en el cuadrado principal, es que está analizada la obra y podéis encontrar mucho contenido. Por ejemplo, estas del Libro de los Muertos, el Rigveda o la Avesta de Zaratustra todavía no están analizadas, por eso no tienen la pestaña. Vamos a los movimientos literarios y analizamos, por ejemplo, pues, el romanticismo. Vamos a ver a través de estas figuras románticas un breve texto sobre lo que nosotros creemos que es el romanticismo y autores que pueden pertenecer, por ejemplo, por alma al neoclasicismo, tanto como al romanticismo en este caso, aunque Goethe en este caso era muy reaccionario al romanticismo. Tenemos figuras como Chateaubriand, que son ultra importantes dentro del romanticismo francés, y dentro de la figura de Chateaubriand tenemos una breve semblanza biográfica, curiosidades de Chateaubriand y luego las obras analizadas. Memorias de Ultratumba, que es un tomo de unas 5.000 páginas, y luego tenemos René y Atala, que sería otra de las obras fundamentales de la literatura universal y que nosotros ya la hemos analizado. Por ejemplo, dentro de este René tenemos un análisis completo con un desplegable que podéis acceder aquí a él para conocer un poquito la historia de René y de Atala. Tenemos la obra o la edición que nosotros os recomendamos y una serie en este caso son citas un poco extensas, pero bueno, hay otras citas que requieren un poquito más de concisión, como por ejemplo estas, para entender de qué forma funciona el análisis. En este caso recomendamos, por supuesto, la edición de cátedra, que es la más ajustada a los criterios canónicos. Y al final del todo vamos a encontrar una pestaña muy importante, una tabla. Y esta tabla es la que va a formar los fundamentales de literatura Diderot. Y con esto vamos a finalizar la ponencia. No sin antes ver todos los clásicos que vosotros habéis presentado, pero vamos a ver a través de una serie de ítems qué es lo que nosotros comprendemos como un fundamental dentro de literatura Diderot y que forman parte de este canon subjetivo, siempre lo decimos, porque está establecido según unos criterios subjetivos, aunque argumentados con todo lo que hemos visto dentro de la ponencia, para ver cómo clasificar una obra a través de una calificación, como hace Goodreads, por ejemplo, de una manera muy simple, a través de 1 a 5 estrellas, pero nosotros lo equiparamos y lo llevamos un poquito más allá y lo comparamos con un examen certero de la obra para poder realizar una exégesis completa. Tenemos la descripción, que calificamos del 0 al 10, la madurez narrativa, nos recuerda un poquito a las enseñanzas de T.S. Eliot, con los criterios para seleccionar un clásico, riqueza lingüística, desarrollo de personajes, en caso de que sea un ensayo, por ejemplo, pues planteamiento o tesis, historia, trama o conducción del ensayo, también en este caso Atala pues tiene un 8, fíjense que son unas notas muy altas, que nosotros somos muy exigentes, profundidad y simbología de la obra, en este caso le hemos puesto un 9, al final nos va a dar una nota muy relevante que vamos a introducir dentro de una lista que posteriormente haremos sobre los fundamentales de la literatura universal. No solo nos quedamos en los clásicos anteriores, también tenemos novela contemporánea. Si bajamos un poco hasta la actualidad, tenemos aquí el cuadro de la novela, de la obra contemporánea, y podemos destacar autores, por ejemplo, y autoras, como por ejemplo Claudio Guillén, que lo acabamos de ver, Rudiger Safransky,
Paolo Sorrentino, que aunque es un director de cine también ha publicado libros, sobre todo La Gran Belleza y Tony Pagode y sus amigos, Mariana Enríquez, Tatiana Tebulac, Irene Sola con Canto yo y la montaña baila de Anagrama. Vamos a ver, por ejemplo, la biografía de Tatiana Tebulac. En este caso tenemos una breve biografía, una semblanza, la analizamos con unas curiosidades y tenemos una de las obras más importantes de la literatura actual y que más nos ha llamado la atención, El verano que mi madre tuvo los ojos verdes. En este caso, analizamos también la obra, recomendamos la edición, por supuesto, de Impedimenta y recuperamos alguna de las citas que aparecen dentro de la obra. En este caso, fijaos como la obra, aunque sea contemporánea y nosotros, literatura de Diderot, siempre esté muy ligada a la lectura de clásicos, hemos dado una valoración final de un 90 sobre 100, lo cual es casi una matrícula de honor. Bien, vamos a ver a continuación, y ya por último, vamos a ver qué es efectivamente un clásico para nosotros. Vamos a terminar con esto y vamos a hablar sobre que el clásico es una porción de nuestra cultura que se desprende de ella y se encapsula en una excelsa creación literaria, que contempla espectros identitarios que no han de discriminar las voces de ningún sexo, y aun dependiendo intrínsecamente de la cultura y el contexto social que a su alrededor se desarrolla, trasciende el tiempo y el espacio para influir sobre generaciones venideras. Ven ustedes cómo no nos gusta utilizar los puntos dentro de las frases y nos encanta la yuxtaposición. Pero aún así, dentro de esta definición, creemos que es la más completa y la que aúna dentro del clásico todas las cuestiones principales. Vamos a ver, antes de ya finalizar, todas las respuestas que habéis dado dentro de los clásicos. Vale, tenemos bastantes, tenemos 35 respuestas y vamos a ver alguna de ellas. Por ejemplo, bueno, la que más se repite, la que más se ha repetido de todas es El Quijote. Después tenemos La Divina Comedia, Edgar Allan Poe, Emily Bronte, supongo, La Campana de Cristal, ha habido un par de cuestiones también, Cumbres Borrascosas, Middlemarch, Los Juegos del Hambre, alguien ha introducido Los Juegos del Hambre o incluso Harry Potter, Hamlet, que sería esta obra de Shakespeare maravillosa, Pedro, imagino que sea Pedro Páramo, El Señor de los Anillos. Bueno, esta es una gran caterva, tenemos hasta 35 respuestas de todos los clásicos de la literatura universal que podemos entender como clásicos. Y aquí mucha disparidad de opiniones. Vemos que está El Jorobado de Notre Dame, por ejemplo, que esa sería la película de Disney, la obra es Nuestra Señora de París. Y aún así, también podemos encontrar otras como Orgullo y Prejuicio, El Señor de las Moscas, El Cuervo, supongo que de Edgar Allan Poe, o incluso Los Juegos del Hambre, que para diferentes personas también entran dentro de sus criterios como clásico. En este caso, por ejemplo, Los Juegos del Hambre no lo podríamos saber según los criterios de Harold Bloom, porque debería ser una obra inmortal en ese espacio más proléptico, más del futuro. Y bueno, vamos a terminar ya, terminamos ya la ponencia y finalizamos el acto a través de esta, os compartimos las ponencias que vamos a tener en el futuro con la UNIR. Hemos acudido a esta ponencia del canon occidental, que es un clásico, en enero. En febrero vamos a tener al doctor Guillermo Campos Cancino, que es una eminencia dentro de este campo, es doctor, experto en creatividad, y nos va a hacer alguna recomendación del proceso de creación de un libro, desde la investigación, desde el cero, hasta las técnicas que van a generar una importancia narrativa dentro de nuestro propio cuento o narrativa. En este caso vemos, por ejemplo, las teorías de Ricardo Piglia o de Ernest Hemingway sobre la teoría del iceberg, súper interesante, que os va a explicar de cara a febrero, a finales de febrero, en nuestra siguiente ponencia. En marzo o en abril, seguramente dependiendo de la disponibilidad del doctor Lucas Adur, vamos a tener un encuentro maravilloso con el biógrafo oficial de Jorge Luis Borges. En este caso, por ejemplo, Alfaguara acaba de sacar entre ayer y hoy, la obra completa de Jorge Luis Borges en una compilación preciosa, pero bien es cierto que la obra más antológica de Jorge Luis Borges es su vida. Y en esta obra, en Un destino literario, Lucas Adur se relaciona con él y genera una biografía espectacular que va publicada con la con la eminente editorial Cátedra. Y ya por último, en abril o marzo, según la disponibilidad de cada uno de estos ponentes, vamos a tener un encuentro con una personalidad dentro del mundo de la editorial. Esperemos que sea muy pronto y a partir de ese momento podéis hacerle también las preguntas relativas a cuestiones de maquetación, a cuestiones de manuscrito, a cuestiones de envío de originales y sobre todo no a un nivel de, oye, me vais a publicar mañana, pero sí a un nivel de cómo funciona la literatura y el proceso editorial de nuestro país.
Y bueno, a partir de este momento también os ofrecemos la posibilidad de trabajar con nosotros. Habéis visto un poquito cuál es el organigrama de la revista y cuál es la intencionalidad de Literatura Diderot, y también queremos animaros a que nos enviéis vuestros trabajos. Habéis visto cómo son los análisis, que son análisis subjetivos, aunque por supuesto valoraríamos mucho una argumentación teórica gracias a una lectura intertextual, como decía Claudio Guillén y Harold Bloom, y a través de ahí enviarnos vuestros proyectos. Es, en definitiva, ir a Literatura Diderot, encontrar una obra que no esté analizada, como por ejemplo las Memorias de Ultratumba de Chateaubriand, y enviarnos una propuesta de entre 1.500 y 2.500 palabras, redactadas de una manera cálida y de una manera sencilla, pero a la vez muy cercana con el lector. Y ofrecemos, por supuesto, remuneración económica. Desde aquí os recomendamos que, aunque sea muy provechoso, no trabajéis de manera gratuita. Bien, este ha sido el final de la ponencia. Aquí os dejamos todos los datos de contacto, tanto el teléfono de la redacción como el email, como la página web, para que os podáis relacionar con nosotros y conectaros en cualquier momento para resolver cualquier tipo de duda. Vamos a entrar al chat ahora y podéis lanzarme cualquier pregunta que tengáis, tanto de la revista como de la ponencia, e iremos resolviéndola poco a poco para poder resolverla. Y si en caso de que no haya más preguntas, pues agradeceros una vez más tanto a este entorno, a este ágora de la literatura, como es UNIR, como a mis compañeros, como a Lucía, como a todos los ponentes y a todos los ponentes futuros y a los asistentes a esta ponencia que habéis, habéis tenido la paciencia de escuchar una hora sobre el canon occidental. Así que muchísimas gracias y quedo pendiente de vuestras preguntas. Hay una pregunta de Dorian que habla sobre la edición de Gilgamesh. Bien, la edición de Gilgamesh de Cátedra es un auténtico laberinto, porque es muy completa, pero le faltan cachos. Es decir, si uno va a una librería, si no la tiene adquirida, y observa la edición de Gilgamesh, va a encontrar que, aparte de ser una gran edición, está estructurado de una manera muy caótica. Pero claro, tenemos que entender que son cuestiones recopiladas de tablillas antiguas. Es decir, no tenemos un libro oficial del siglo XV, sino que tenemos tablillas antiguas del siglo XXII antes de Cristo, los primeros que datan de los primeros testimonios de Gilgamesh, y también tenemos los testimonios del siglo XIII antes de Cristo, con lo cual esas tablillas que fueron recuperadas de la biblioteca de Nínive están caóticamente recopiladas. Esto hace que la obra no sea una novela como tal y no tenga una estructura dinámica y lineal, sino que sea con eslabones perdidos y casi como escribe Alessandro Barico actualmente, el novelista italiano, sin puntos, con huecos y demás. Ese sería un poco. La recomiendo, todas las ediciones de Cátedra las recomendamos desde aquí, es decir, Cátedra, tanto Cátedra como Anagrama, como Acantilado, como otras quizás editoriales un poquito más clásicas, tienen todo el potencial para poder elegir y poder publicar unos clásicos de calidad. En concreto, la edición de Gilgamesh la recomendamos mucho desde aquí. Mirad, he recuperado un poquito la obra de Gilgamesh para que le podáis echar un ojo. Como veis, en este sentido, bueno, es una obra bastante completa, pero está compilada a través de versos. Entonces es muy complicada su lectura. Sin embargo, todas las obras de Gilgamesh, todas las obras recopiladas de Gilgamesh van a ser muy complejas de poner en una edición visual. Vamos a ver fragmentos y tramas muy fragmentadas y muy complejas de compilar. Entiendo que no se va a ver demasiado bien, pero bueno, aún así, que veáis que aunque es una edición bastante compleja de entender, sí que es cierto que es muy recomendable y recomendable por encima de cualquier otra edición del mercado, sobre todo porque Cátedra tiene un renombre y es una gran edición de Rafael Jiménez Zamudio. Agradeceros de nuevo a todos por tanto los comentarios como por las preguntas y despedirme de manera cordial, agradeceros de nuevo vuestra presencia y simplemente recomendaros Literatura de Diderot y este ciclo de conferencias de la UNIR que tan fecundo y tan interesante está resultando. Muchísimas gracias.